Muy buenos días, mis hermanos, que Dios me les bendiga. En esta mañana queremos llevarle un mensaje, mayormente son interrogantes, son preguntas que nosotros nos hacemos, pero para ello yo quisiera que comenzáramos leyendo la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 35. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como contados, como ovejas de matadero. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, cuando la Biblia me dice que nada, absolutamente nada, me va a separar de su amor, yo creo que es un momento para vivir tranquilo, un momento para vivir en paz, porque pudiéramos preguntarnos por qué, y es una de las preguntas que siempre uno debe de hacerse, y son interrogantes, como le había dicho el mensaje, pero una de las primeras es: ¿por qué debo de arrepentirme? Es una pregunta que usted y yo siempre nos vamos a hacer y debemos de hacérnosla siempre. Y aquellos que no se han arrepentido, y aún nosotros siendo cristianos, cada vez debemos de tener un arrepentimiento para consagrarnos más al Señor. Pero cuando nos hacemos esta pregunta, o cuando el impío se hace esta pregunta, o el que está allí apartado se hace esta pregunta: ¿por qué debo de arrepentirme? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3:9: y el Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo del Señor de que llegamos a un arrepentimiento. Es el deseo de Dios que hagamos un arrepentimiento. Por eso es la importancia de nosotros tener un arrepentimiento. Pero vemos también otra interrogante o pregunta: ¿por qué no debo de avergonzarme del Evangelio? En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, es una forma, tengo un arrepentimiento, entonces ya no hay por qué tener vergüenza, no tengo por qué avergonzarme, porque estoy en las manos de Dios. Pero seguimos, dice: porque soy perdonado. En el Salmo 103, verso 3, dice: y Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia. Esto, hermano, es lo que me hace a mí vivir y entender que soy perdonado. ¿Por qué soy perdonado? Porque Él lleva toda mi dolencia, lleva todos mis problemas, todas mis iniquidades. Pero seguimos, dice: porque soy hijo de Dios. Juan 1:12 me dice la palabra: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y cuando entiendo y comprenda que verdaderamente soy un hijo de Dios, yo creo que es más que suficiente para yo vivir gozoso, tranquilo, porque verdaderamente soy un hijo de Dios. O sea, lo estoy repitiendo, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. También siguen, dice: ¿por qué debo de obedecer? Pero claro, ya soy un hijo de Dios, debo de tener una obediencia. Entonces Jeremías 42:6 dice: sean buenos, sean malos, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual enviamos, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, porque para que nos vaya bien. O sea, si obedecemos, si somos obedientes, téngalo por seguro, hermano, que nos va a ir bien. Y en este momento que estamos viviendo también se requiere de la obediencia, se requiere de arrepentimiento para que nos vaya bien. Y entonces seguimos hablando de la palabra de Dios. Dice: ¿por qué sé que voy al cielo? Esta es una pregunta también que la gente se hace. La gente siempre se hace esta pregunta, pero en su palabra está la respuesta de todo. En Juan 14:3
Dice: y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, esto es una tranquilidad, que el Señor está preparando lugar para usted y para mí, para que donde Él esté, usted y yo vamos a estar. No hay por qué desesperarnos si somos sus hijos, si Él nos va a llevar a ese lugar. Y entonces, ¿por qué no me quedo en esta tierra? O sea, ¿seré cristiano? ¿No seré cristiano? Si tú eres un cristiano, sabes que no te vas a quedar en esta tierra, porque Dios lo dice en su palabra. Y ahí en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. ¡Wow, hermano! Ahora nadie quiere viajar, pero sí nosotros esperamos, anhelamos esa ciudadanía que está en el reino de los cielos. Pero ¿qué me da seguridad de esto? ¿Por qué estoy seguro de esto? Bueno, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creo que es maravilloso lo que Dios nos dice en su palabra, y lo que usted y yo debemos de escudriñar esto, meditar en esto, pensar en esto, para vivir, hermano, un poco confiado, para vivir un poco alegre. ¿Por qué no debo de temer? ¿O por qué no tener temor? Bueno, yo no puedo tener temor porque la palabra ya me ha dicho que tuve un arrepentimiento, la Biblia me ha dicho que soy un hijo de Dios, la palabra me ha dicho que soy perdonado, y la palabra de Dios me ha dicho que voy al cielo. Entonces, ¿por qué no tener temor? El Salmo 101, verso 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si estoy con Él, no hay por qué tener temor. El temor, hermano, el respeto debe de ser a nuestro Dios. Seguimos viendo entonces lo que dice Dios, y la pregunta y la interrogante: ¿por qué debo de estar feliz? Esto es algo que debe de tranquilizarnos. ¿Por qué debo de estar feliz o por qué soy feliz? Porque dice la Biblia: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, absolutamente nada nos va a separar de este amor de Cristo, hermano. Esto es algo que ha sido como que se ha impregnado, algo como cuando usted hace una mezcla, que hace un empañete. Es difícil, hermano, quitarlo. Entonces nada nos va a poder separar del amor de Dios. Por favor, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz, vamos a vivir gozoso. Entonces sí hay algo, y es una pregunta: ¿por qué debo de estar atento? Bueno, porque en Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahí debo de estar pendiente en todas estas promesas, en toda esta seguridad que Dios me ha dado. Entonces sí debo de velar. ¿Qué significa velar? Bueno, siempre no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir siempre en los caminos de mi Señor. ¿Por qué debo de morir? Esto es una pregunta. Nadie quiere morir, hermano. Si tú mueres, tú estás en la mano del Señor, pero nadie quiere morir. Y es una pregunta que la gente se hace. Pero en el libro de Job 14:14 dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperé hasta que venga mi liberación. Wow, hermano, esto es un poco contradictorio, no pudiera pensar en esto. Pero cuando tú te preguntas: ¿por qué debo de vivir? ¿O por qué debo de morir? Bueno, todos estos años que hemos esperado aquí, aunque usted no lo crea, pero dice la palabra de Dios, son años de tormento, años de tribulación, años de angustia, de desesperación. Pero cuando el Señor ya nos mande a buscar, entonces que vamos a ser liberados. Y es lo que dice Job aquí, que esperó todo esto hasta que venga mi liberación, la tuya y la mía. Entonces seguimos, dice: ¿por qué sé que voy al cielo?
Oh, pero esto es bien claro. Juan 14:2 dice: en la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. Él fue a preparar lugar para nosotros. Pero entonces uno ve todo esto y uno se afana un poco. Y entonces uno dice: ¿por qué estoy aquí todavía? Entonces, si Dios ha hecho tanta promesa para mí, me tiene tanta cosa guardada. Jesús le dijo a su madre y a sus hermanos: mujer, aún no ha llegado mi hora. La hora tuya, hermano, la hora mía no ha llegado. No importa lo que esté pasando, no importa la tormenta, no importa la tribulación. Dios es el único que sabe. Entonces, ¿por qué debo de prepararme? En Apocalipsis 20:15 dice la palabra: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Evangelio es una universidad, es una carrera, hermano. El Evangelio es una carrera en la universidad. Y si usted no se prepara, usted se va a quemar, no se va a graduar. Y si usted no vela, si usted no se prepara, entonces usted no va a ir al cielo. Y usted entonces, ¿por qué ya después de la palabra de Dios decirme todo esto? ¿Por qué estoy confiado? Bueno, la palabra es la que habla. Dice la palabra de Dios en el Salmo 4, verso 8. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Qué bueno, hermano, poder dormir. Qué bueno vivir en paz. Entonces, ¿por qué creerle a Dios? Una pregunta que puede y uno se la hace a veces. Y si lo que estamos haciendo no es así, ¿por qué creerle a Dios? El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 9: mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Por eso no debo de temer, hermano. Por eso debo de estar confiado. Por eso debo de creerle más, que la palabra también dice en Juan 17:17: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué debo de estar seguro de toda esta cosa? Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Su iglesia debe de estar preparada. Y entonces, hermano, otra pregunta, estamos casi: ¿por qué estoy seguro? ¿Por qué debo de estar seguro de todo esto? Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! Óigame lo que dice este versículo. Entonces, y usted se pregunta: wow, pero y todas estas cosas, ¿y por qué digo esto? Y esto nos sella, esto nos da la seguridad. Y con este versículo queremos ya finalizar, que es Efesios 1:13. ¿Por qué digo todo esto? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que el Señor nos dice, hermano. Eso es lo que Él quiere, que usted y yo vivamos confiados. No vamos a temer, no importa lo que suceda, estamos en su mano. Somos sus hijos, vamos a vivir en el cielo. Tenemos que morir, tenemos que ir a vivir allá con nuestro Dios. Hermano, que esto no sea de reflexión y que cada uno de nosotros pueda vivir confiado en su santa y bendita palabra. Que Dios me le bendiga y que haya alivio y paz en nuestros corazones. Bendiciones.